¿Se escucha, creo? ¿Se escucha? Buenas tardes, si nos podemos acomodar, por favor. Vamos a dar paso a la segunda mesa del día de hoy. Se llama difusión de la historia y bueno, pues la difusión de la historia es algo que nos tenemos que acercar como historiadores, animarnos a llevar a cabo. Creo que es importante abrirnos a la divulgación de la historia, sobre todo a un público más amplio. Y hoy estamos en una coyuntura muy favorable con la inteligencia artificial, con las tecnologías educativas y con el Internet, para justamente abrirnos como historiadores a este ejercicio de la divulgación de la historia, ¿no? A un público más amplio y utilizar estos nuevos recursos que tiene hoy la inteligencia artificial y la tecnología educativa en esta nueva aventura, ¿no? Por acercar el conocimiento del pasado a un público más amplio. Y hoy tenemos la oportunidad y el gusto de tener dos ejercicios exitosos de divulgación de la historia. En primer lugar, vamos a tener a una de nuestras colegas estrellas, joyas de la Academia del IEMS, Paola Parra, que voy a leer brevemente su semblanza de Pau. Bueno, Paola Vanessa Parra es maestra por la Escuela de Estudios de Asia y África del Colegio de México, con especialidad en India. Fue licenciada o es licenciada por la UNAM en Historia y actualmente es docente, tutora investigadora de la Academia del IEMS, plantel Tlalpan 1. Y de igual forma es profesora de asignatura de arte en India en la Facultad de Filosofía y Letras. Y hoy nos va a compartir un ejemplo exitoso, no solo de la divulgación de la historia, sino incluso hasta de un emprendimiento. Muchas gracias, Pau, por favor. Muchísimas gracias por tan generosa presentación, ¿no? Bueno, pues la verdad, más que nada es una charla para compartirles a ustedes lo que ha sido todo este proceso de 12 años de tener visitas guiadas con historia, que muchos de ustedes al fin y al cabo me han acompañado en ese proceso, ¿no? Justamente de recorridos y demás, que bueno, aquí ven el logo precisamente, ¿no? Que como se pueden dar cuenta, que dice Visitas Guiadas con Historia, obviamente, tiene un campanario. Este campanario existe, está en la calle de República del Salvador, el que era justamente de bueno, está al lado casi de hecho de lo que hubiera sido el palacio de uno de los hombres más ricos de la Nueva España, ¿verdad? Don Pedro Romero de Terreros. Y bueno, justamente simula como un letrero de una calle, ¿no? Este cuadradito que ponían en las calles justamente para señalar los nombres. Y bueno, es un poquito eso, ¿no? Realmente, vamos a ver, ay, espérame tantito aquí. Ya, gracias, muchas gracias. Pues bueno, realmente algo que nos dejó la conferencia anterior de Federico Navarrete es que precisamente los historiadores tenemos ya diversas maneras o formas de poder no solamente difundir a lo mejor lo que hemos estado investigando, ¿no? Mayoritariamente casi siempre ha sido a través de lo que nosotros llamamos la academia, ¿no? Aquí, por ejemplo, hice como dos apartados, ¿no? La academia y la difusión, divulgación, pero en realidad van muy de la mano. Antiguamente prácticamente los que somos del gremio de Clio, recuerden que Clio, ¿no? Es justamente una de las musas, ¿no? Que trabajan con Apolo y Clio es justo la encargada de la historia, ¿no? Entonces, prácticamente los historiadores antes teníamos casi siempre en la mira el mundo académico, ¿no? ¿Y qué significa esto? Bueno, que la investigación que hagas, que puede ser de manera muy diversa, utilizando varias fuentes, era a través de cómo puedes difundir esta investigación, pues casi siempre lo primero, pues era a través de las clases, ¿no? Las clases en diversos niveles, ¿no?
pero también que pudieras trabajar a lo mejor en centros de investigación, ¿no? Como aquí el de estéticas históricas, el mismo Colegio de México y otros lugares, ¿no? Pero también en archivos, repositorios diversos, ¿no? Como hemerotecas, bibliotecas y hasta en museos, ¿no? Entonces dices, bueno, ok, ya nos vamos diversificando, ¿no? Ahí un poquito, ¿no? Pero casi siempre lo primero que pensamos es de, bueno, cuando acabas la carrera de historia, pues dar clases, ¿no? Es así como lo primerito, ¿no? Que te llega, ¿no? A la mente, ¿no? Y bueno, pero obviamente también implica que si te dedicas a la investigación y también te dedicas a dar clases, bueno, pues también puedes hacer otras cosas, ¿no? Como justamente el hacer publicaciones, ¿no? Ya sea a través de artículos, capítulos de libros, libros completos, qué sé yo, ¿no? O incluso ya después de la aparición de Internet, pues justamente también a través de publicaciones virtuales, ¿no? En línea. Y obviamente pues ponencias, ¿no? Que participes en congresos, seminarios y qué sé yo. Y bueno, muy bien hasta ahí, pero luego, ¿qué más? ¿No? Entonces, los historiadores afortunadamente ya tenemos otras vías, otras formas también de compartir lo mucho, lo poco que sepamos, ¿no? Lo que las experiencias que nos han llegado, digámoslo así, a través de otros medios y que justamente pueda ser de una manera más masiva. Pero como decía, ¿no? El doctor Navarrete hace un momento, ¿no? Por ejemplo, el SNI no te lo toma en cuenta si haces una divulgación o haces un compartir, digámoslo así, de estas experiencias e investigaciones de una manera más popular, ¿no? Como más masiva. Bueno, ese es un problema, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo dices, bueno, es que a mí sí me interesa que justamente no solamente me lean mis colegas, ¿no? Y que solamente se quede dentro del marco de nosotros. Entonces, bueno, en este caso, como se pueden ver, en todos los rubros siempre hay investigación. O sea, no puedes no investigar, no puedes no leer, no puedes no escuchar, no puedes no ver documentales, lo que sea, ¿sí? Siempre tienes que llenarte de más, digámoslo así, ¿no? Información, ampliar tu conocimiento para poder expresar o explicar algo. Y en este caso, otra forma que he encontrado también es, además de dar clases, obviamente, además de participar justamente como en este caso en foros y en congresos, en jornadas académicas, es también dar recorridos históricos o recorridos culturales o lo que llamamos ya con, ahora sí que con el anglicismo, ¿no? Tours, ¿no? En un momento dado. Pero igual también nosotros podemos participar en otros medios, como por ejemplo lo hemos visto en los días anteriores, ¿no? Con quienes estuvieron aquí en esta mesa, que señalaron que ellos han trabajado, por ejemplo, en medios masivos de comunicación, como es la televisión, ¿no? Como es el cine, la radio, obviamente ya para mí incluso el internet de una manera más masiva también, pero también podemos echar mano de otras cosas, ¿no? Que son las TICs, ¿no? Y justamente las redes sociales, ¿no? Que ahora para nosotros es fundamental si quieres llegar a más gente, ¿no? También justamente el proyecto que decía el doctor Navarrete hace un momento, ¿no? Lo de Noticonquista y demás, pues también estuvo en las redes sociales, ¿no? O sea, nosotros los historiadores no nos podemos quedar solamente con la parte de arriba, tenemos también que echar mano de otros medios, otras formas justamente de difusión de lo que estamos aquí, pues ahora sí que interesados, ¿no? Y es así que en alguna ocasión, cuando yo era estudiambre, ¿verdad? Como dice aquí mi amigo de filosofía que está acá arriba sentado, Aarón, ¿no? Cuando eres estudiante, pues obviamente no te alcanza la lana, ¿no? Obviamente te tienes que dedicar a ciertas cosas y ahorrar el dinero. Y en una ocasión que estaba becada en el Banco de Información de Historia Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras, que lo tenía uno de mis mejores maestros que he tenido, el doctor Federico Bolaños. Navarrete también, por cierto, fue mi maestro hace, pues apenas ayer, ¿no? Apenas unos ayeres, ¿no? Y demás. La verdad es que este banco de información era una novedad, porque todavía no existía el Internet masivamente. Apenas estaba ahí como saliendo, ¿no? Y en esta ocasión, me acuerdo que vi una publicación que llegó, no me acuerdo si era un periódico, una revista, y venía el famosísimo diplomado de Guía General de Turistas de la ENA, que hasta el día de hoy sigue. Y en esta ocasión que lo vi, dije, ay, qué padre sería que algún día, como historiadora, pudiera dar recorridos. ¿No? Que justamente lo que he estado aprendiendo aquí en la facultad, más bueno, lo que se sigue, ¿no? Ahí echando uno, ¿no? De lecturas y demás, pues que en algún momento dado lo pudiera compartir. Pero en ese momento, pues era eso, como un sueño, ¿no? Pero fue la semillita nada más, ¿no? Como para decir, pues sería padre. Y ya, pasa el tiempo, llego, bueno, pasa mucho tiempo y llego al IEMS. Y en el IEMS afortunadamente me permitió
meterme a este diplomado. Ahora sí ya pude tener el dinero, ¿verdad? Para poder entrar, ¿no? Y justamente a raíz de eso, que lo acabo en el 2011, bueno, lo hice en ese año, y pude también desarrollar una amistad con varios colegas en el ámbito, fundé o creé Visitas Guiadas con Historia, ¿no? Que es marca registrada desde el 2012. Y en este caso, justamente, una de las tiradas es decir, bueno, ¿cómo hacer que la historia que precisamente ese pasado dialogue con este presente? Una de las formas es justamente así, a través de recorridos históricos, que vas caminando, estás en los lugares y que puedas conocer todo el proceso que hay detrás de lo que estás viendo, ¿no? No es solamente decir, a su derecha tienen, ¿no? Y ahí, pues lo que sea, no, sino es intentar con el bagaje justamente ya cultural y con todo lo que has aprendido y que sigues aprendiendo, porque nunca acabamos, por supuesto, de aprender, que tú puedas explicar, ¿no? Los procesos sociales, políticos, artísticos, etcétera, que hay detrás, ¿no? Entonces, justamente, eso fue lo que me llevó a crear Visitas Guiadas con Historia, que es el proyecto para difundir precisamente el arte, el patrimonio, la historia, no solamente de un lugar, ¿no? Sino incluso, pues un poquito como la parte más generalizada, digámoslo así, de lo que uno está viendo, ¿no? Pero también en el 2015, pues se nos ocurrió crear la parte del YouTube, ¿no? De medios, bueno, de redes sociales. Y aquí está, bueno, aquí estamos. Me van a ver varias veces, oigan, ya ni modo, ¿no? Me van a ver hasta en la sopa en esta presentación. Pero bueno, aquí justamente vemos al chavo que está atrás de mí. Él es mi mano derecha. Él se llama Leonardo. De hecho, por cierto, es un estudiante egresado del JENS, que también se dedica a la edición de videos, fotografía y también es arquitecto. Y él es mi mano derecha en Visitas Guiadas con Historia, sobre todo en la creación de contenido, sobre todo de los videos, ¿sí? Entonces, prácticamente todo lo que hemos grabado que está subido en YouTube es gracias a él y justamente a la edición y demás, ¿no? Que ya me conoce, ya sabe más o menos qué es lo que quiero, lo que necesito y demás. Pero obviamente también tuvimos que crear un blog, también el Facebook, ¿no? Y obviamente otras redes sociales que les tengo que decir, yo creo que es uno de los retos más importantes que he tenido, porque nosotros, ok, yo estoy feliz como ratón de biblioteca, no tengo problema, me encanta la investigación, me encanta estar en bibliotecas, hemerotecas, archivos cuando se puede, también la cuestión de la memoria histórica a través de la tradición oral, pero justamente es, bueno, ahora todo tengo esto ya y ahora cómo lo puedo poner que sea más digerible y que lo pueda poner justamente en las redes sociales, ¿no? Entre otras formas. Entonces, ahí está el reto también, porque obviamente no tengo un community manager, yo soy la musos, justamente, soy la todóloga que tiene que ir aprendiendo y me falta mucho todavía, porque justamente pues eso no nos lo enseñan en la carrera, ¿verdad? Y menos que es la nueva, pues las nuevas formas de llegar también a los jóvenes y a otras personas, no solamente a los maduros sexys de nosotros que tenemos enfrente, ¿verdad? Sino justamente a otro tipo de personas. Entonces, realmente es todo un reto el poder hacer esto, ¿no? Y como les digo, ¿no? Mi objetivo es difundir la historia, el arte, las tradiciones, el patrimonio de México, pero a través también del canal, no solamente de México, ¿no? Sino también hablar de otros temas incluso, ¿no? Entonces, bueno, también creo que lo primordial es que como historiadores debemos ayudar a fomentar a que la gente haga conciencia, nosotros mismos, conciencia de su realidad, conciencia de su patrimonio, conciencia también de que somos un depredador de ecosistemas y que tenemos que cuidar también la naturaleza. O sea, son muchas cosas las que deberíamos de ahora sí que promocionar en un momento dado, ¿no? Entonces, bueno, obviamente también algo que yo vi cuando estaba en el diplomado es que si bien hay gente de muchas áreas del conocimiento, muy pocos sabía, por ejemplo, que fueran historiadores. Bueno, cuando yo lo tomé, hago la aclaración, a lo mejor ahorita ya, ¿no? Pero en su momento, en el 2011, prácticamente creo que la historiadora era la única. No me acuerdo si había algún historiador, no me acuerdo si había algún antropólogo, no que yo recuerda, pero sí había arqueólogos. Y varios de esos arqueólogos también se volvieron mis amigos. Bueno, lo que me llamó la atención es que sí había un poco de diferencia, mal que bien. Por ejemplo, lo que yo llevé en el diplomado, para mí fue como un repaso en un momento dado. Y para mucha gente que estaba ahí, que no era del gremio, que no estaba en áreas afines, sí era conocimiento nuevo. Entonces yo dije, bueno, si yo quiero que algo me impacte y que justamente cuando alguien me pregunte, yo pueda tener los recursos para poder explicar las cosas más allá del
lo evidente, como diría Munra, ¿verdad? Entonces, en este caso, justamente tienes que saber de otras áreas y ampliar tu conocimiento. Y en este caso, yo me he estado apoyando de colegas que también son historiadores o también son arqueólogos y que son guías de turistas certificados por sector, para que justamente podamos tener el bagaje, ¿no? Y poder explicar justamente las cosas más allá de que te memorices una guía, por ejemplo, ¿no? O que lo saques solamente de internet. No, sino que justamente puedas manejar diversas fuentes y puedas explicarlo de mejor manera. Entonces, desafortunadamente, no todos de los que están aquí presentes, que son amigos míos, amigas mías, siguen hasta el día de hoy, porque algunos, pues bueno, ya han tenido otros trabajos o desafortunadamente no terminaron todo el proceso para tener su credencial de guía de turistas y que en este caso sí es un requisito en un momento dado. Todos nosotros, los que están ahí, justamente tenemos que manejar también otro idioma. Algunos manejamos inglés, otros manejan italiano, otros manejan qué sé yo, ¿no? Entonces, pero la verdad son personas sumamente preparadas. Por ejemplo, un alto porcentaje de los que estamos ahí, todos tenemos maestría y algunos tienen doctorado, por ejemplo, ¿no? Entonces, y algunos, por ejemplo, como la chica de la derecha, Claudia, es doctora, es arqueóloga, doctor en estudios mesoamericanos, también el que está en medio debajo de mí, el doctor Arturo Viesca, que da unas clases buenísimas, por cierto, también para guías y que me ha modificado muchísimo, incluso varias, pues ahora sí que paradigmas incluso. Y bueno, y el que está abajo a la izquierda, Pepe, ¿no? Él también es arqueólogo y también doctor en estudios mesoamericanos, ¿no? Entonces buscamos justamente este tipo de personas que son muy valiosas para que nos puedan apoyar. Prácticamente ellos me apoyan, por ejemplo, para recorridos privados, ya sea para escuelas, para empresas, etcétera, pero nosotros tenemos también un programa peatonal, ¿no? Que ese en realidad casi siempre pues me van a ver a mí, ¿no? Dando las explicaciones, ¿no? Y que en este caso he diseñado 28 recorridos diferentes, ¿no? A lo largo de estos 12 años. Ninguno se repite en un año, obviamente, ¿no? Prácticamente se pueden tomar cada 2 años, 2 años y medio, ¿no? Hay como de diversas gamas en un momento dado, ¿no? Que tienen que ver sí con la explicación, la historia y la evolución, y justamente en ir y venir con este presente, este pasado, para que justamente las personas que nos acompañan en los recorridos puedan tanto imaginar cómo estaba, pero todos los procesos que hay o que ha habido en este tiempo, en estos siglos, y cómo pueden hacer suyo este patrimonio, ¿no? Digámoslo así, que es un poquito esa necesidad y ese gusto, ¿no? Obviamente visitamos diferentes museos, ¿no? En un momento dado, aquí hay algunos ejemplos que de hecho son como los más recurrentes en un momento dado, incluso para recorridos privados también. Y nosotros no vamos muy lejos, por lo mismo porque soy docente del IEMS y que es mi trabajo principal, pues obviamente no puedo decir me voy a un circuito a Oaxaca, pues 2 semanas, ¿verdad? Pues no, ni los días económicos me darían para eso. Pero justamente entonces tenemos que hacer recorridos que sean cercanos a la Ciudad de México, ¿no? Que eso es como lo principal que manejo y obviamente me especializo sobre todo pues aquí en nuestra ciudad, ¿no? Es lo más importante, ¿no? En este caso, el poder ser académica y también ser guía de turistas certificada, pues me ha permitido que algunas instituciones académicas también pues quieran nuestro apoyo, nuestro servicio, ¿no? Y en este caso, en diferentes momentos he podido colaborar, por ejemplo, igual con mi segunda alma mater, el Colegio de México, les he dado recorridos para tanto profesores, investigadores, como los administrativos, los estudiantes, ¿no? Que es la foto, por ejemplo, que está a la izquierda, hasta arriba, pero también el Colegio de México tiene algunos programas de verano, como por ejemplo el curso de verano internacional, que ahí los recorridos pues tienen que ser en inglés y que justamente vienen personas, ¿no? Que a lo mejor van a ingresar a algunos de los centros de investigación como estudiantes, pero antes vienen como un propedéutico, algo así. Y también en el Centro de Estudios Internacionales de la misma institución, ¿no? Del Colmex también les hemos dado diferentes cursos, ¿no? También, por ejemplo, a veces le hemos dado al TEC de Monterrey, como el campus Veracruz, aquí a nuestra H, por supuesto, ¿verdad? Academia, Macroacademia de Historia, que me han permitido estar en diferentes macros o jornadas académicas dando recorridos en diferentes momentos, como el de San Ángel o ese que fue en el MUNAL, ¿no? Por ejemplo. También a la Universidad de California en sus diferentes campus, por ejemplo, como Berkeley, ¿no? El de Los Ángeles, etcétera, que cada año desde el 2015 les doy recorridos, por ejemplo,
y que ha sido toda una experiencia, ¿no? Porque justamente ellos vienen a aprender historia, patrimonio, la evolución y demás. Sí, gracias. Ya me lo voy a acabar, por cierto. Gracias. O también, por ejemplo, otra universidad que es la Universidad de Mercy, ¿no? Que también está en Estados Unidos. Y alguna vez, por ejemplo, la foto que si se fijan tiene otro color que es como sepia. Este fue un proyecto de investigación hermoso que me invitaron a participar, que fue de la Facultad de Artes y Diseños de la UNAM, donde, bueno, se llamaba el Grupo de Investigación Producción Postfotográfica, donde yo tuve la tarea de hacer la investigación histórica de ciertos recintos universitarios, ¿no? Como el Colegio de San Ildefonso, que está ahí, esa foto es de ahí, y también el que había sido pues, el ex Palacio de la Inquisición, ¿no? La Facultad de Medicina y demás. Y entonces mi tarea era hacer la investigación histórica, que este grupo pudiera, o equipo de trabajo pudiera conocer esa historia para justamente valorar el patrimonio universitario en el que se iban a desarrollar para tomar fotografías. Era como un proyecto de investigación a nivel licenciatura y también de posgrado, y además no solo eso, sino ahora es explícales a ellos la historia del inmueble, y es esa fotografía justamente, ¿no? A través de recorridos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles han sido los retos que he tenido y que todos en algún momento dado que quisieran desarrollar un proyecto similar tendrían que hacer? Uno, pues la primera que es la más fácil y que yo creo que a todos nos gusta, ¿no? Que es la investigación, pero también tienes que hacer un guión, ya sea un guión para los recorridos, ya sea un guión para hacer justamente los videos en YouTube, etcétera, ¿sí? Y obviamente ahora vamos a hacer la difusión, ¿no? Te tienes que manejar y meterte a internet y tener creatividad. Y luego dices, uy, pero hoy no amanecí con la creatividad, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces de repente tienes eso. Luego, obviamente tienes que entrarle a las redes sociales, manejarlas, y eso implica tiempo, ¿sí? Y obviamente desarrollar lo de las TICs, ¿no? Algunos de ustedes, ¿no? Ya lo hacen, pero otros estamos en ese proceso. Y yo me siento todavía muy ignorante de muchas cosas que obviamente tengo que seguir desarrollando, ¿sí? Un poquito tener conocimientos de video y de edición. Y algo sumamente importante. Esto es un negocio. Nadie nos enseña a hacer que la historia se vuelva algo de lo que puedas vivir fuera de la docencia y fuera de los centros de investigación. Si quieres un emprendimiento, tienes que llevar conocimientos justamente financieros, de administración. ¿Y ahora cómo lo hago? ¿Cómo hago que esto funcione, que siga adelante? ¿No? A pesar, por ejemplo, de la pandemia, que en mi caso, afortunadamente, el GEMS fue el que me salvó. Si yo me hubiera dedicado solo, como muchos colegas, al turismo con la pandemia, híjoles, ¿no? Entonces es ahí donde tenías que echar mano de lo nuevo, que era el Internet, ¿no? Y todo lo que implica, redes sociales y demás, ¿no? Entonces, obviamente mercadotecnia y organización, y eso nadie nos lo enseña en la carrera, ¿no? Entonces está muy bien ser ratones de biblioteca, y luego para la vida real, ¿cómo le haces, no? Entonces, eso es así como lo principal. Esta es una bibliografía que les recomiendo, y con mucho cariño hicimos este video que duró 1 minuto, y con esto voy terminando. ¿Tendrá sonido? ¿Volumen aquí? ¿Se puede pasar al...? Ponle el micrófono. A ver. Sí, porque yo aquí lo oigo re bien, ¿verdad? Pero ustedes no lo van a ver. O sí le ponemos No puedo con eso. o le pongo de plano el micrófono. No, porque se escucha su voz. En visitas guiadas con historia, nuestro fin es difundir la historia, el arte y la... ¿Y con eso? En YouTube tenemos una plataforma de 176 seguidores. ¿Sin micrófono? ¿O solo con...? No me dejan. O solamente entonces así con el sonido. A ver si lo escucha. Cientos de personas han disfrutado del patrimonio cultural de la Ciudad de México.
Pues con esto, ahí tiene como... Pues con esto terminamos. Los invitamos a que se suscriban, viene el comercialote, literal, ¿no? A que se suscriban a nuestro canal de YouTube, nos sigan en nuestras redes sociales y por supuesto los que están aquí en la Ciudad de México nos acompañen a nuestros recorridos. La página web estamos modificándola, entonces prontito va a estar, pero igual, bueno, ahí está el teléfono donde nos pueden mandar un mensajito y nos encantará verlos y muchísimas gracias. Bien, pues como les dije, un lujo tenerla como colega y sin duda motiva muchísimo e inspira, ¿no? A abrirnos a esta parte del emprendimiento y de pues estas cuestiones de la divulgación de la historia, pues a través de podcasts, de redes, de TikTok, etcétera. Creo que es importante abrirnos a esta coyuntura que tenemos con la inteligencia artificial y las redes. Estamos en una coyuntura muy favorable y creo que es momento de despertar la creatividad. Pero bien, vamos a empezar con el segundo ponente del día de hoy. También es un lujo dentro de nuestra academia. Les presento al doctor Mauricio Falcón Flamenco, perdóname, Basilio. Él es licenciado en Historia por la Facultad de la UNAM, maestro en docencia para la educación media superior, también de la UNAM, y doctor en educación por el Centro de Estudios Superiores de Educación, CESE, egresado de la primera generación del CESE, y de igual forma es profesor del Instituto de Educación Media Superior y del Centro de Estudios de Bachilleratos Moisés Sáenz Garza, miembro investigador de la Asociación Civil de Historiadores de Palabras Clio, y ha sido autor de distintos libros, entre ellos un acercamiento historiográfico al proceso a la Guerra Civil Inglesa. De igual forma, análisis crítico de la asignatura de historia en la modalidad semiescolaridad del IEMS. Ha colaborado en distintos libros colaborativos y volúmenes de historia y democracia. Y bien, pues hoy tenemos de igual forma ha sido ponente en distintas universidades y del país. Y bueno, es un lujo tenerlo con nosotros. Hoy nos viene a platicar sobre dos ejercicios de dos propuestas de libro. Muchísimas gracias, por favor. Buenas tardes, agradezco a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y al IEMS la oportunidad de estar aquí para presentar esta ponencia llamada Historiclases, un proyecto para la enseñanza y difusión de la historia. Voy a hablar un poco sobre este proyecto surgido como canal en YouTube, también de cómo se ha trabajado con los videos elaborados en clase, tanto en clases en línea, como fue en un principio, como en clases presenciales en el contexto educativo del Centro de Estudios de Bachillerato, plantel 4.1, que pertenece a la Dirección General del Bachillerato de la Secretaría de Educación Pública. Y por último, mostrar algunos resultados dentro del semestre de febrero a junio de 2024. Comenzamos con el surgimiento del canal dentro de una coyuntura histórica de incertidumbre. Esto en el año 2020, con la pandemia, se suspendieron las clases presenciales. Todo el ciclo 2020-2021 fue en línea, en todos los niveles. Esto también acrecentaba la incertidumbre dentro de este contexto escolar con clases a distancia y también de la falta de acceso a Internet entre parte de la comunidad estudiantil, ya fuera para las clases en línea o para trabajar de manera independiente más allá de este horario de clases que teníamos. Entonces decidí crear este canal de videos con los contenidos directamente relacionados con los temas
de los programas de estudio para bachillerato general de la Secretaría de Educación Pública. Pero eventualmente estos contenidos también se podían usar en otros subsistemas de bachillerato, como el del Colegio de Ciencias y Humanidades, el de la Escuela Nacional Preparatoria o el del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Como ya mencionaba, entonces los contenidos estaban directamente relacionados con los temas del Colegio de Historia, del tema de la Academia de Histórico Social, ahora también llamada de Ciencias Sociales, del Centro de Estudios de Bachillerato. Primero para Historia de México 1, correspondiente al plan de estudios del bachillerato en el tercer semestre. Historia de México 2, correspondiente al cuarto semestre, y Metodología de la Investigación, correspondiente a primer semestre en el ciclo 2020-2021. También en el ciclo 2021-2022 se siguió creando contenidos para estas asignaturas. También aquí es importante mencionar que el ciclo 2021-2022 empezó de manera híbrida, con una clase presencial a la semana y otras dos clases en línea. También se siguieron creando otros contenidos para el plan de estudios en las asignaturas de Estructura Socioeconómica de México. Esta corresponde al quinto semestre del plan de estudios, y también para las asignaturas de Historia Universal Contemporánea y Filosofía, que estas corresponden al sexto semestre. Pero aquí también es importante mencionar que en 2023 hubo un cambio al plan de estudios. El plan anterior se implementó en 2017 y en 2023 se vuelve a cambiar el plan de estudios. También se cambian los contenidos de las asignaturas y algunas también se modifican. Por ejemplo, la asignatura de filosofía ya no se imparte y se cambia por humanidades. También en el plan anterior estaba la asignatura de ética, que también se quita, y combinando estos contenidos de ética y filosofía se crea la asignatura de humanidades, que se empieza a implementar a partir del ciclo 2023-2024. Aquí está una muestra de cómo se clasifican los contenidos del canal de acuerdo a las asignaturas. Aquí tenemos Ciencias Sociales, que esta es una asignatura nueva del plan de estudios a partir de 2023. Anteriormente era Introducción a las Ciencias Sociales y solo era un semestre. Ahora es Ciencias Sociales y se imparte en 3 semestres. También, para darle variedad a los contenidos, hay una lista de reproducción sobre museos. Esta fue una sugerencia hecha por el profesor Rubén Isaac Austria Sandoval del IEMS, cuando di una conferencia en línea para la Macroacademia de Historia del IEMS, que también sacó su canal en YouTube, pero al parecer creo que lo único que hay es la conferencia que yo di. No sé si conocen el canal, para que también vayan creando más contenidos para la Macroacademia de Historia del IEMS. También los videos de Shorts, principalmente son videos sobre etimologías de ciencias sociales. También videos de biografías. Cuando regresamos a clases presenciales, perdimos también más tiempo para crear contenidos, entonces también decidí hacer estos videos sobre biografías breves de Historia de México y de Historia Universal, los cuales siguen manteniendo activos el canal, así como reseñas de películas. Con eso también hay que tener mucho cuidado con el manejo de las imágenes por motivos de derechos de autor. Hice una reseña de la película Rojo Amanecer, la cual me borraron por motivos de el uso de las imágenes de la película, aunque aquí también hay otras películas como Los Olvidados, o también la película alemana Adiós a Lenin, para el tema de la caída del muro de Berlín. Y también los temas clasificados en Historia de México 2, que es de las primeras décadas de México independiente hasta la actualidad. Historia de México 1, donde se ven aspectos teóricos de la historia.
también desde historia prehispánica hasta la independencia, los temas de filosofía, que en el plan de estudios básicamente es historia de la filosofía desde los antiguos griegos hasta la actualidad, videos de economía que son para la asignatura de estructura socioeconómica de México, así como de metodología de la investigación, que en el nuevo plan de estudios se le cambió el nombre a Laboratorio de Investigación. Aquí vemos una muestra de los videos sobre biografías. Procuro que sean biografías de personajes no muy conocidos de la historia de México. Comencé con Moisés Sáenz Garza, quien fue subsecretario de Educación Pública en la década de 1920 y secretario durante algunos meses durante el final del periodo presidencial de Plutarco Elías Calles, quien además su nombre le da nombre al plantel donde laboro del Centro de Estudios de Bachillerato, así como vemos aquí de otros personajes, sobre todo también de historiadores como Miguel León Portilla, Luis González y González, Álvaro Matute, entre otros. Y aquí los videos sobre historia mundial. Comencé con Eric Hobsbawm, historiador británico, que considera que el siglo XIX empieza con la Revolución Francesa y termina con la Primera Guerra Mundial, y el siglo XX termina con el final de la Guerra Fría en 1991. También aquí hay otros personajes que tal vez para el gran público y los estudiantes de bachillerato no son muy conocidos. También dentro de estas biografías está el de una niña que escribió su diario durante la Segunda Guerra Mundial, y no es la que están pensando, es otra. Por si no saben quién es, esta niña no seguía la dieta kosher. Así que los invito a ver el canal para que vean quién es. Aquí también con reseñas de libros, que he trabajado con algunos de estos libros como lectura complementaria. Aquí vemos, por ejemplo, Huesos de lagartija de Federico Navarrete, que he trabajado también con este libro. Otras son novelas históricas y también otros libros de ensayos historiográficos. Aquí vemos, por ejemplo, Las batallas en el desierto, vemos México a mediados del siglo XX, México bárbaro, cuando vemos el porfiriato y las causas de la revolución, o El mundo de Sofía, que es una novela sobre la historia de la filosofía, que el autor del libro es noruego y yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando vino a la Facultad de Filosofía y Letras a dar una conferencia y tengo su ejemplar autografiado. También este libro es complementario para la asignatura de filosofía. Para las clases en línea y presenciales se ha procurado trabajar con los videos, asignando actividades, y también con esto se pretende crear o trabajar con el rol del docente como un facilitador del aprendizaje, también creando contenidos para sí mismo y para los demás, también para estudiantes. Se asignan actividades en plataforma de aprendizaje con los videos. De esta manera también se busca que los estudiantes empiecen a trabajar con las tecnologías de la información y la comunicación, y también con el trabajo en plataforma en línea se busca diversificar los criterios de evaluación. No dejar todo a un examen, no dejar todo a un trabajo para entregar, y también con esto promover una evaluación más justa, con más criterios de evaluación, y que sea también una evaluación de manera continua. Y aquí vemos parte de los resultados obtenidos con el trabajo realizado en clases presenciales durante el semestre de febrero a junio de 2024. Aquí vemos una muestra con un grupo de cuarto semestre trabajando con la asignatura de Historia de México 2. De un total de 43 estudiantes, hay 38 aprobados, 3 no aprobados y 2 ausentes. En el caso de estudiantes no aprobados, fueron prácticamente porque no entregaron actividades en plataforma, así como también otras actividades dentro de clase para desarrollar habilidades de comunicación de lectoescritura. Eso es algo que también se promueve dentro de las clases.
Y en el caso de estudiantes ausentes, quienes dejan de asistir conforme va avanzando el semestre y ya no se les considera alumnos no aprobados, sino ausentes. Y aquí vemos otra muestra con estudiantes de segundo semestre en la asignatura de Ciencias Sociales 2. Vemos aquí una muestra de 44 estudiantes, 42 aprobados, representando un 95.5% de estudiantes aprobados en este grupo, y solo 2 estudiantes ausentes. No se consideran como estudiantes reprobados. Aquí también promoviendo el uso de los videos con actividades en línea y para entregar las actividades en la plataforma en línea. También con esto se va evaluando de manera automática las tareas dentro de la evaluación continua, promoviendo entre 5 y 10 actividades por periodo de evaluación. Y tenemos 3 periodos de evaluación en el semestre. Para concluir, vemos cómo el uso de estos materiales audiovisuales facilita el aprendizaje y también diversifica la evaluación en clase. También con esto se cumple con el rol de la función docente de ser un facilitador del aprendizaje, y yo también creo que el mejor profesor es el que hace lo que enseña. Entonces, con esta creación de contenidos se busca también promover que el profesor haga lo que enseña. Y también, a partir de 2023, con el cambio del plan de estudios, se tiene aquí un área de oportunidad para seguir creando contenidos, tanto para las asignaturas de ciencias sociales, de historia, que ahora con el cambio del plan de estudios le cambian el nombre a conciencia histórica, en 3 semestres, que van a ser los últimos 3 semestres del bachillerato, así como para la asignatura de humanidades. Y ya por último, pues se extiende la invitación a que conozcan el canal, que conozcan los contenidos, que se suscriban y que también inviten a estudiantes a conocer los contenidos y que también se suscriban. Y también los invito a conocer mi libro, Análisis Crítico de la Asignatura de Historia en la modalidad semiescolar del IEMS-DF, para que también conozcan otros aspectos importantes y más detallados sobre la didáctica de la historia en el IEMS. Y si son de otras instituciones, también pueden aplicar estos contenidos a su enseñanza en otras instituciones. Muchas gracias. Pues sin duda han sido súper interesantes las 2 ponencias del día de hoy. Sin duda nos abren la perspectiva, ¿no? De que tenemos a lo mejor muchísimo más opciones en cuanto a la creatividad e incluso a la generación de nuevos recursos económicos, ¿no? O sea, que el historiador no solo pues se puede quedar en el ámbito de la investigación, sino también en la búsqueda de emprendimientos y nuevas formas de divulgación de la historia, ¿no? Y bueno, pues para mí es un gusto entregarle sus constancias al doctor Mauricio Flamenco, de parte de la Facultad de Filosofía y de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y del Instituto de Educación Media Superior. Por favor. Gracias. Y de igual forma a la maestra Paola Vanessa. Y debido a la falta de tiempo, yo sé que estamos muy alargados con los tiempos, no se va a hacer sesión de rondas y preguntas. Sin embargo, nos piden por favor encarecidamente que nos compartan sus redes sociales para que de esa forma se puedan hacer estas preguntas a través de estos espacios. Por favor. Bueno, por si no lo recuerdan, Visitas Guiadas con Historia, creo que lo ven varias veces en la presentación. E igual el celular, el WhatsApp puede ser el correo, que es visitasguiadasconh@gmail.com. Y bueno, estaba el WhatsApp ahí, entonces con muchísimo gusto podríamos ahí tener comunicación y contacto. Gracias. Pues de nueva cuenta, que conozcan el canal de Historiclases. Yo pegué algunos letreros aquí afuera, sobre todo en las escaleras,
para que vean ahí con el código QR, lo puedan escanear y puedan tener acceso a los contenidos. Gracias. Y bueno, pues si se quieren acercar con el profesor para la compra del libro, que creo que vale la pena, entonces por favor acérquense con él y damos inicio a la tercera mesa, por favor.